Las veo peleándose como una hemos analizado dos normas concretas que son las que vale la pena analizar del TP. Hemos referido directamente a algunas, como las que establecen restricciones y restringen derechos. La última norma, o vamos, una de las últimas normas que vale la pena mencionar es la del abuso del derecho, ¿no? Que está en el artículo 2 del título preliminar del Código Civil. La regla del abuso del derecho es una regla decimonónica, es en el código, es a partir de una interpretación del Código Civil Napoleónico que se empieza a analizar esta categoría. Y por eso es que en la redacción original del Código Civil del 84 que decía que la ley no para el abuso del derecho, porque los criterios de configuración del abuso del derecho son en su origen subjetivistas. El artículo 2 del TP dice: ahora, a partir de la modificación que sufre del Código Procesal Civil, que la ley no para el ejercicio de la omisión abusiva del derecho. Con el cambio, ¿qué cosa se quiere subrayar? Se quiere subrayar el hecho de que, vamos, es un cambio de hace 20 años, o sea, no es una cosa de anteayer, ¿no? Se quiere subrayar que el criterio de configuración de la regla de derecho es más bien objetivo. ¿Qué implica esto? La mariposa que lo siguió me parece. Lo que se quiere subrayar es el cambio de paradigma respecto a la configuración de la instrucción. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de abuso del derecho, mucha gente piensa de que nos encontramos ante un escenario en el cual hay que configurar la intención o verificar la intención del sujeto. Yo solo puedo abusar de mi derecho si es que tengo intención de hacerlo. Esa es la lógica francesa que da origen a la categoría. El incluir el ejercicio o la omisión abusiva del derecho ha terminado plasmándose en un escenario en el que se quiere evitar esa discusión. ¿Por qué? Porque si uno se pone a evaluar los criterios de imputación de responsabilidad civil, nos vamos a encontrar típicamente con que pueden mediar criterios subjetivistas y criterios objetivistas. De hecho, nosotros nos hemos acostumbrado en la vida a evaluar posiciones o teorías subjetivas y teorías objetivas, ¿no? Los criterios subjetivistas típicamente están vinculados con la declaración de voluntad de los sujetos, o sea, esto es mi intención para generar un efecto jurídico. Mientras que los criterios objetivistas tienden a mensurar un fenómeno jurídico a partir de circunstancias extravolitivas. O sea, esto es, hay una circunstancia concreta que se manifiesta y a partir de la determinación de la circunstancia concreta se genera el efecto jurídico. Para que haya abuso del derecho en la fase decimonónica, era necesario probar la intención, tu intención de abusar de tu derecho para causarme daño. Porque fíjense, lo que genera el efecto jurídico en particular, para hablar de abuso del derecho, es algo elemental. Yo tengo que tener ¿qué cosa? Un derecho. ¿Sí? O sea, fíjense ustedes, la idea del abuso del derecho presupone que yo tengo un derecho subjetivo. Si yo no tengo un derecho subjetivo, mal haría en, digamos, hablar de abuso del derecho. O sea, no hay abuso del derecho si es que yo no tengo derecho. Esto suena trabalingüístico, suena tonto, pero es absolutamente elemental. Cuando estudiábamos en el colegio, como nosotros todos estudiábamos en el colegio, nos decían una cosa, y simplemente es un recordaris, porque no, este curso no es para eso, ¿no? Este conversatorio que estamos teniendo no es para eso. O sea, nos decían en el colegio que, no, yo no recuerdo con la cosa más tonta del mundo, ¿qué cosa contiene la Constitución? Yo me acuerdo que una vez mi profesora en el colegio me decía eso, ¿qué cosa contiene la Constitución? Los derechos y deberes de las personas. ¿Sí? Luego, más tarde nos decían, estudiar derecho implica estudiar los derechos y deberes de las personas. ¿Sí? Entonces, a un niño de colegio le podías decir que estudiar derecho implica estudiar los derechos y deberes de las personas. O el mundo jurídico, el estudio de las reglas del derecho implica los derechos y deberes. Suena tonto, suena obvio, pero se cae de madura la cuestión cuando preguntamos cosas como ¿qué pasa cuando un policía me detiene porque me he
pasado la luz roja y me pone una multa. ¿Qué está ejerciendo? No está ejerciendo un derecho y tampoco está ejerciendo un deber. Si tú me dices que hay un tertius gens, o sea, un tercer género, toda la vida en que hemos dicho que tengo o derechos o deberes, o derechos y deberes, me estoy equivocando o hablando erróneamente. Si yo quiero contratar contigo, pero no me da la gana de contratar contigo porque no quiero, y quiero contratar contigo, pero no contigo, ¿qué estoy ejerciendo? ¿El derecho a contratar? Es otra cosa, si se dan cuenta. En el mundo del derecho, y me voy a dar cuenta sobre este asunto, porque ya somos abogados, no tengo derechos y deberes. Tengo derechos, libertades, facultades, potestades, deberes, cargas, responsabilidades, estado de sujeción, obligados. Tenemos un montón de prerrogativas jurídicas y todas tienen consecuencias diferentes. ¿No? Al niñito de educación cívica del colegio podríamos decirle sí, tenemos derechos y deberes. ¿Sí? Pero tenemos una multiplicidad de prerrogativas jurídicas, cada una con sus reglas de juego diferentes. Una muestrita de esas de derecho. ¿Qué es la acción? Una de las cosas raras que uno se va aprendiendo a lo largo de la carrera, porque hay que memorizar algunas cosas, sobre todo las memorizas cuando no entiendes nada. Y memorizamos categorías, no lo digo por ustedes, lo digo por mí. ¿Ya? Yo me acuerdo que cuando estudiaba en la universidad hace un par de siglos, había una definición de fuentes del derecho que yo no entendía. Oye, pero qué fácil es. Lo que pasa es que los textos que me daban a leer, que me dieron a leer el resto de mi vida, eran textos extremadamente complejos. Pero yo no entendía nada de lo que quería decir y memoricé la categoría. Las fuentes del derecho son los actos fuentes o hechos normativos fuente que implican la génesis o causación, ya sea creación, modificación o extinción de una norma considerada como válida en un ordenamiento jurídico determinado, entendiendo por fuente la fuente de fuentes y no la fuente sobre las fuentes. Es un trabalenguas. Es más sencillo, después de varios años ya se lo puedo explicar. O sea, cuando era alumno no entendía nada, ya lo he explicado en clase. Son los actos o hechos que generan consecuencias jurídicas, limitadoras, reguladoras, modificadoras o extintoras de normas jurídicas válidas en un sistema. Es así de simple. La otra definición que suena rara, y es de esa que les quiero mencionar para que vean esto de los derechos, es la siguiente. ¿Qué es el derecho de acción? Les voy a responder con eso que nos hemos memorizado alguna vez. Miren la pregunta, ¿qué es el derecho de acción? ¿Se acuerdan que nos lo hemos memorizado? Y les voy a, cuando les diga de memoria la definición, se van a acordar que todos nos lo hemos aprendido alguna vez. Luego, se nos fue cuando terminamos finales. ¿Qué es el derecho de acción? Es la facultad de acudir a los órganos jurisdiccionales para resolver un conflicto de intereses o esclarecer una incertidumbre jurídica. ¿Ya te acordaste, doctora? ¿Se acuerdan de eso? ¡Qué horrible! Ya. La pregunta simple es, ¿cómo es que defino un derecho empezando por la palabra facultad? Siendo que derecho y facultad no son lo mismo. Un derecho subjetivo es una cosa y la facultad es una cosa diferente. La facultad es una prerrogativa jurídica encargada de desarrollar un derecho subjetivo que ya tienes. Para eso sirven las facultades. O sea, las facultades complementan, desarrollan, integran derechos subjetivos, pero no son derechos subjetivos. Y así sucesivamente con cada titularidad. Lo que le quiero plantear simplemente es que si vamos a hablar de abuso del derecho, no podemos hablar de otra categoría jurídica que no sea un derecho subjetivo. ¿Ya? Yo no puedo abusar de mi poder. No puedo hablar de abuso de potestades, no puedo hablar de abuso de libertades, es abuso de derechos subjetivos. Eso es lo que se regula en el artículo 2 del título preliminar. ¿Y lo puedo llevar a los demás? No, porque la ley que establece excepciones a prestigio de derechos no se aplica a la pornografía. ¿Sí? Solo está regulado el abuso de derecho, ninguna otra titularidad está regulada en el artículo 2 del título preliminar. Oye, ¿y la ley regula otros abusos? Sí. Por ejemplo, la ley que regula la ley de competencia en nuestro país regula lo que se conoce como abuso de posición de dominio del mercado. Es una cosa completamente diferente. ¿Ya? Pero es posición de dominio del mercado y es un ilícito civil y no un abuso del derecho propiamente dicho. El abuso del derecho parte de la presuposición entonces que tenemos un derecho subjetivo. Y es, teniendo el derecho subjetivo, que actuamos. ¿Sí? Les decía yo, en la Francia decimonónica,
la cuestión se plasmaba a partir de la acreditación de la intención de los agentes. O sea, yo tenía que probar tu intención de querer causarme daño a través del ejercicio del derecho subjetivo tuyo para que yo te gane el juicio de abuso del derecho. Doctora, ¿quién es tu papá? Pruébalo. No me digas, sígueme el juego, no me vayas a decir, no te puedo probar para ti nada en esta vida. ¿Ya? Sígueme el juego. ¿Cuál es la cuestión? ¿Puedes tú acreditar jurídicamente que quieres ser tu papá? O, más allá de, obviamente, no es mi intención faltarte al respeto, sino preguntar objetivamente una cosa que podría preguntarle a cualquier persona en esta sala. Tú quieres ser tu papá y nunca lo vas a poder acreditar. Que lo quiero, que lo escucho cuando me habla de su trabajo, sus consejeras. Para el día del padre le regalo algo. Y mira, ¿qué es el día del padre? Porque el día que se celebra en el año es el día de la madre. Los papás nos criticamos mucho. En la vida, el día de la madre era un festejo y lo otro era una externalidad de mercado. Entonces, ¿cómo demuestras que quieres? ¿Cómo demuestras que quieres a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Con mis actos. No, tú puedes estar con tu novio, con tu esposo y simplemente es por digamos, una atracción particular a las condiciones de mercado. Es imposible que demostremos que quieres a tu papá. Es imposible que demostremos que quieres a tu novia. ¿Sí? Porque puedes estar ahí, oye, yo estoy con mi novia porque tengo hambre. ¿Ya? Quiero que cocina bien rico y me va a servir mi estómago. No sé si me dejo entender. Entonces, esa situación trae a colación un tema. Las categorías subjetivistas de responsabilidad civil en los últimos 200 años se han relativizado. Y eso ha pasado con el abuso del derecho también. Porque cuando analizamos abuso del derecho, ya no lo hacemos desde la perspectiva del Código Civil peruano y desde el año 1993, cuando se modifica el Código Civil, desde un análisis subjetivista. Pasamos a hacer una evaluación objetiva del abuso del derecho. Y por eso es que el Código habla de ejercicio u omisión abusiva del derecho. ¿Sí? U omisión abusiva del derecho. Una cosa es que yo abuse y otra que yo ejerza abusivamente, pero ¿qué diferencia hay? Es que no necesitas medir intenciones, porque con esto, por lo que no quiero ofender a nadie preguntándole si quieres a tu papá, a tu novio, a tu novia, a tu hermano o a tu mejor amigo, ¿no? Notamos rápidamente de que es muy complicado acreditar de que quieres a alguien, porque tus acciones podrían implicar cualquier otra cosa. Lo mismo va a pasar cuando nos piden probar que con dolo o culpa causas un daño a otro y que estás obligado a indemnizar. Lo mismo cuando actúas con dolo o culpa leve o culpa inexcusable. Les acabo de parafrasear el 1969 y el 1321 del Código Civil. ¿Sí? Entonces, si un sistema te dice que la ley no ampara el abuso del derecho, está remitiéndose a la lógica subjetivista. Esto cambió en los 90. ¿Qué cosa es el abuso del derecho hoy día? La transgresión de los fines económicos y sociales para los cuales ha sido creado un derecho subjetivo específico. ¿Qué implica esto? Que si yo tengo un derecho subjetivo y en el ejercicio de ese derecho subjetivo desarrollo un ejercicio o desarrollo una actividad transgresora y mediante esa actividad transgresora genero daño a tercero o la posibilidad de que ese daño se genere, habrá entonces abuso del derecho. Oye, explícame esto en sencillo. Lo que pasa es lo siguiente. Pensemos en un escenario específico de omisión. ¿Ya? Imagínense que ustedes están casados. Están felices de la vida. ¿Qué ocurre? Lo que un estudio de la Universidad de Cornell, está en internet por si acaso, en inglés, ¿ya? Que dice que el amor dura 2 años, 6 meses, 21 días. Luego todo es prescripción. ¿Ya? El asunto es que están casados. Luego se aburren y ya no quieren seguir ahí para adelante. Y el tema es el siguiente: no quieren divorciarse,
¿sí? No quieren divorciarse, pero ya no se aguantan, tienen problemas serios, ¿sí? Esos problemas serios determinan pues una injuria grave, una causal de divorcio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ella demanda no el divorcio, sino la separación de cuerpos a él. ¿Sí? Entonces, gana ella el juicio, se declara fundada la demanda de separación de cuerpos por causal X. ¿Sí? Ella ha ganado. Separado de cuerpo, cada uno se va por su lado. El matrimonio se mantiene incólume y se mantienen vigentes los deberes conyugales. O sea, sigue habiendo deber de fidelidad. No es que aquí cada uno ahora tenga legitimidad para obrar. O sea, se mantienen los deberes conyugales. ¿Sí? ¿Y dónde está la cuestión? Es muy sencillo. Imagínense este caso, que es el caso real que se dilucidó en las Cortes Nacionales. La vida, así es, y nadie puede juzgar a nadie. Ella conoce a otra persona, ¿sí? Y se enamora. Y él conoce a otra persona y también se enamora. Cada uno está por su lado, feliz y contento, ¿sí? Los cuatro. Cada uno por su lado, en su mercado no concurrente. Entonces, la situación específica es, fíjense, ella demanda el divorcio y ella gana, ¿sí? La situación es que la actual pareja de él, o sea, generando situaciones de infidelidad, si lo veremos, pero la actual pareja de él es gringa, ¿ya? Él la conoció en el fútbol. Bricherazo. Entonces, y la gringa es una gringa platuda, de ahí me vas a adoptar, ¿ya? El asunto es el siguiente, que ella se lo quiere llevar a él a vivir allá, enamoradaza. Se encontró que un muchacho bien plantado, de hecho, me lo llevo a Estados Unidos, ¿sí? Y él le dice, pero es que hay un problema, yo sigo casado con la señorita, con la señora, la susodicha, ¿sí? Ok, voy a solicitar, ¿qué cosa? La conversión en divorcio. Y la pregunta es, ¿se puede hacerlo? ¿Quién puede hacerlo? ¿Ella o él? Solo ella. Conforme al Código Civil, la conversión en divorcio vinculado la solicita el cónyuge inocente de la causa. ¿Eso es? No él. Oye, pero ya hace 5 años que no estamos juntos, tú has hecho tu vida, estás con ese muchacho pícoro y yo quiero estar con mi nuevo amor, con Steffi. Entonces, pues hazte una y solicita la conversión. Y ella dice, no me da la gana. Pero ¿no te das cuenta de que ya no hay nada entre nosotros, ni cenizas? Entonces, no me da la gana. Y él inicia el juicio por omisión abusiva del derecho. Y lo gana. Porque si se dan cuenta, no hay duda de que ella tenía una prerrogativa a solicitar la conversión, pero está omitiendo ejercerla, transgrediendo la razón de ser de la conversión. El plazo entre la separación de cuerpos y la conversión tiene una finalidad. O sea, detrás de todas las normas, detrás de todas las leyes, no hay simplemente, como les decía, justicia. ¿Ya? No hay, es la opción del legislador. ¿Sí? Detrás de las normas hay un interés, hay una razón de ser. Y la razón de ser de la conversión y del plazo, sea cual fuere este plazo, es darle a los cónyuges un periodo de reflexión para que, si en el periodo de reflexión se reconcilian, todo bien, siguen hacia adelante. Y si no se reconcilian, gracias por los servicios prestados a la nación, media vuelta cada uno por su lado. ¿Estamos de acuerdo?
pero no es para mantener la situación de incertidumbre per secula seculorum, por los siglos de los siglos. ¿Ya? Entonces, el que ella no solicite la conversión determina eso. Y este es el esquema que nos va a permitir aclarar eso. El que ella pueda convertir el divorcio la separación de cuerpos en divorcio vincular como cónyuge inocente es el derecho subjetivo, este derecho. ¿Sí? Lo que está haciendo ella es omitir el ejercicio de una manera transgresora, está atentando contra la razón de ser de la institución, actuando más allá de eso, transgrediendo y generando daño a la esfera jurídica del tercero. Para el Código Civil en la actualidad no hay intención que sea necesario probar. Lo único que tengo que acreditar en una demanda de abuso del derecho es: existe tu derecho subjetivo, estás ejerciendo el derecho subjetivo. La razón de ser del derecho subjetivo en nuestra sociedad es esta: tú estás actuando de una forma diferente y esa forma diferente es transgresora, sí, abuso de derecho. Punto final. ¿Me he dejado entender? Segundo caso. Un cliente celebra un contrato, un cliente de banco, con el banco. El cliente tenía mucho patrimonio pero poca liquidez. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Uno puede ser millonario y no tener liquidez. ¿Por qué? Porque tu patrimonio está representado en inmuebles, en valores que están sujetos a plazos y cosas por el estilo. ¿Nos ha pasado alguna vez que puedes tener toda la plata del mundo en tu casa y no tienes plata en el bolsillo? Sencillo. Oye, préstame una china. ¿Qué te pasa? No sé si te no es que tengas una necesidad económica, lo que pasa es que no tienes liquidez en ese momento. Ya, este pata tenía millones de dólares, tenía una casa valuada en $1,500,000 acá en el Perú. Y no tenía liquidez para hacer una operación. Este tipo hace empresa y quiere pedirle al banco, a un banco, $300,000 de préstamo a 120 días con una tasa de interés X y toda la cosa, y pone en garantía su casa hasta por el valor de la deuda más los intereses particulares. Lo único que se establece en la cláusula es que la hipoteca en cuestión va a garantizar todas las obligaciones presentes o futuras entre el cliente y el banco. Esto es una garantía ómnibus. Acá lo conocemos como garantía sábana. ¿Ya? O sea, es una garantía sábana. ¿Sí? Entonces, el cliente que pagaba que tenía 120 días para pagar, recibe el préstamo, unas opciones en el banco y toda la historia. Quería los 300,000 para traer productos de China, importar productos de China. Él compra los productos, ¿sí? Y los productos están en contenedores en el banco. Con los conocimientos de embarque, faxiados, no sé cómo es. Con esos conocimientos de embarque, celebra un contrato de compra-venta. Estaba en el Pacífico el buque y él ya había vendido todo y había duplicado su capital de inversión. O sea, había ganado otros $300,000. ¿Sí? En menos de 2 semanas. Entonces va al banco contento, el cliente trabajaba muchísimo con sus cuentas y los de sus empresas estaban ahí y le dice: mira, te devuelvo los $300,000 más los intereses correspondientes, se pagó en 2 semanas, obviamente estoy pagando antes, me corresponde pagar el capital más los intereses compensatorios correspondientes para la penalidad que me quieras pagar, que me quieras cobrar, todo lo que quieras. Ok. Encima, ¿sabes qué? Como dicen, la plata llama a la plata, aun cuando yo odio los refranes. ¿Ya? Sucede que este tipo tenía su casa y ya como tenía sus hijos grandecitos, todos se habían marchado de la casa. La típica historia de que ya los hijos grandes se van a vivir cada uno por su cuenta, y tú tienes una casona y vives con tu esposa. O sea, ya ves todo así y la sientes así. Es mejor irte a un departamento porque encima te vas a hacer viejo y no vas a poder subir al segundo piso. Entonces, un agregado cultural de otro país le dice: te compro casa, me voy a quedar a vivir.
Te pago 2 millones de euros. Ni todo ni perezoso. El tipo va y te dice, ¿sabes qué? Me acaba de salir un negociazo. Así que te pago todo esto y te pido, sectorista, que por favor gestiones en este momento, luego de haber generado el trámite correspondiente, el levantamiento de la hipoteca ómnibus. No, le dice el banco. ¿Por qué? Porque esta hipoteca sirve para garantizar todas las obligaciones presentes o futuras entre tú y nosotros. Oye, pero yo no tengo ninguna obligación adicional para con el banco. Pero podrías tenerla en el futuro. ¿No quieres otro préstamo? No, no quiero nada. Levanta la hipoteca. No, no me da la gana de levantarte de eso. Porque esto sirve para las obligaciones presentes o futuras. ¿Sí? Pero no me interesa tener. Y empieza la pugna con el banco, se envían cartas notariales, el banco se niega a levantar la hipoteca ómnibus. ¿Sí? Es más, el banco en un momento le dice, pero es que no necesariamente es una cuestión voluntaria la de que esta garantía se aplique. ¿Por qué? Porque en materia financiera se dan muchas fusiones por absorción, de forma tal que tú en un momento tienes la garantía con nuestro banco, acá tienes la hipoteca ómnibus, y tienes una deuda no garantizada con un tercer banco. Si nosotros absorbemos esto, asumimos, ¿sí?, la deuda, no por subrogación, sino por subsumisión. O sea, asumimos la personalidad jurídica. ¿Sí? Entonces, ahora yo voy a ser el acreedor y como tengo garantía ómnibus, puedo hacer efectiva esa cobranza. Es lo mismo que la gestión y compra de cartera pesada. ¿Sí? Así que no me da la gana de comprar. El cliente se va a juicio por abuso de derecho. ¿Sí? Nuevamente, el argumento es este. ¿La garantía ómnibus es válida, es legal? Sí, sin lugar a dudas. Se ha creado con una finalidad: reducir los costos de transacción entre agentes económicos que realizan actividad frecuente. En lugar de que tú me prestes plata, yo hipoteque en garantía mi casa a tu favor y luego de que te pague, levantes la hipoteca, una semana después volvamos a negociar, haga la hipoteca, me prestes, luego te cumplo, levanta la hipoteca y así sucesivamente, mejor hacemos una garantía ómnibus y cada vez que hacemos transacciones económicas jugamos con esa. Reduzco costos de transacción, me está fastidiando, ¿no?, en la hipoteca y el levantamiento de la hipoteca, y reduzco costos de la administración también, porque me ahorro el trámite a nivel de registros. ¿Sí? O sea, es así de simple. Esa es la razón de la hipoteca ómnibus. No de generar una hipoteca para siempre. Es un absurdo. Paralizar tráfico económico no es la razón de estar de la hipoteca ómnibus. El ejercicio del banco está siendo un ejercicio transgresor. Lo único que tienes que hacer para ver si hay abuso del derecho hoy en día es cotejar que hay un ejercicio que transgrede el fin económico y social para el cual ha sido creado el derecho subjetivo concreto. Si hay disparidad transgresora y a través de esta se genera un daño tercero, hay abuso del derecho. La intención no interesa. ¿Se dan cuenta? O sea, no importa preguntarnos si es que tuviste intención de abusar o si el banco tuvo intención de causar daño. No importa. Discutir ese tema es irrelevante. Es como una responsabilidad vehicular, responsabilidad por accidentes de tránsito. Es irrelevante en materia de derecho privado discutir dolo o culpa. Te chocas con otra persona, se bajan. Yo no tuve la culpa y yo qué culpa tengo de que tú no tengas la culpa. No importa. Es simplemente, ¿hay un daño? Sí. ¿Tú eres el causante? Sí. Para causarme el daño, ¿usaste un bien riesgoso? Sí. Ok, responde. Y se acabó. Lo mismo. Acá es, ¿me has causado un daño? Sí. ¿Tú eres el causante? Sí. Para causarme el daño, ¿has ejercido tu derecho? Sí. ¿Lo has hecho transgresoramente, esto es, atentando contra el fin económico y social para el cual se ha creado el derecho? Sí. Responde. Pero yo no tuve la culpa ni la intención de causarte daño. No me importa si es que me has causado un daño por la estampita de Santa Rosa en tu bolsillo. Ya me causaste el daño, tú respondes. ¿Se dan cuenta? Así debería funcionar la responsabilidad civil. Antes de estar preguntando por los sentimientos de las personas, no solo porque quieras a tu novio, a tu papá o a tu mamá, ahora entienden el primer ejemplo, sino por una situación compleja de que quieras hacerle daño o no. No me importa.
Lo importante en la responsabilidad moderna está en los criterios de imputación objetiva. Esa es la razón de fondo para que se haya dado la modificación de los 90 al abuso del derecho. No importa la intención, sino la transgresión de los fines para los cuales ha sido creado algo. Acostúmbrense a esto, al tema de preguntarse por los fines de las normas, porque deduciendo los fines podemos deducir respuestas a preguntas, si se dan cuenta. Porque si la ratio de una norma apunta a una cosa concreta, puedo descartar rápidamente en situaciones absurdas, donde la norma genere una distorsión social. Esa es la cuestión que hay que tener en consideración. ¿Alguna pregunta hasta acá? El último caso, la última norma que tendría que comentarles es la del artículo 5 del título preliminar del Instituto del Acto Jurídico contrario a la ley que interesa al orden público y las buenas costumbres, pero eso les voy a comentar cuando hablemos de negocio jurídico. Ya mejor lo juntamos ahí, que es más bonito plantarlo ahí. O sea, si se dan cuenta, yo odio, o sea, yo analizo categorías, no analizo normas, y odio cuando me dan el orden, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, es una tontería, es pésimo. Veamos otro tema. El primer libro del Código Civil es Derecho de Personas. Y en verdad no es un libro de personas como tal, porque por tradición jurídica se le ha puesto personas, pero es un libro de subjetividad jurídica. O sea, es un libro detrás del cual está la discusión sobre quiénes son sujetos de derecho en nuestro ordenamiento. ¿Sí? Los sujetos de derecho, ¿no? La idea de sujeto de derecho determina la discusión sobre, en verdad, el centro del sistema. Porque lo que regulamos en derecho es, o son, las consecuencias jurídicas en la esfera de los diversos sujetos que hay en una sociedad. A mí no me importa regular el contrato por el contrato en sí mismo. No me interesa regular el fideicomiso por el fideicomiso, el registro por el registro, sino las implicancias jurídicas que se determinan en los sujetos de derecho. Los sujetos de derecho son centros de imputación jurídica, entidades a las cuales le puedes atribuir titularidades activas o titularidades pasivas. ¿No? Abjuro de decir, le puedes atribuir derechos y deberes, por lo que he explicado hace un momento. Entonces, a estos centros de imputación le puedes otorgar una multiplicidad de titularidades. Insisto con ello, estas pueden ser activas, pueden ser pasivas. De hecho, libertad de facultades, puede hasta descargas, cargos, responsabilidades, etc. Nuestro sistema jurídico regula diversos centros de imputación jurídica. La discusión está entre todos los juristas en cuantos hay, pero todos se ponen de acuerdo en una cosa, por lo menos hay 4 para todo el mundo. Y de eso vamos a hablar, porque obviamente si a ustedes les plantean una discusión, una pregunta sobre sujetos de derecho, sobre subjetividad jurídica, no les van a plantear una especulación sobre cosas que al final dice un autor frente a lo que dice otro. Todos están de acuerdo en que hay 4, o por lo menos 4, o solo 4. Y van a darse cuenta de, al toque, ¿por qué no es un libro de derecho de personas? El primero, fácil, porque tenemos el concebido. Oye, ¿pero el concebido es persona? No, no es persona, es otra cosa. El siguiente es la persona natural, el otro es la persona jurídica, el otro las organizaciones de personas no inscritas. ¿Sí? Entonces, pero el concebido es pues el niñito que llevas en el vientre y toda esta historia. Pero el concebido es un sujeto de derecho distinto de la persona natural. ¿Sí? Son centros de imputaciones diferentes. Pero no solo es demagogia de decir lo elemental, que están regulados en juegos diferentes, sino que tú puedes concluir una cosa
que necesariamente se debe concluir. Digámoslo en términos burdos para que me deje entender el punto al que quiero llegar. Si yo tengo dos cajas en mi casa y en una caja pongo juguetes y en la otra pelotas y las cajas no se llenan ni a la mitad, es porque estoy estableciendo un criterio seleccionador de los bienes que van a ir en cada una de las cajas. En uno solo estoy metiendo juguetitos, cualesquiera que fuesen estos, y en el otro solo estoy metiendo pelotas. ¿Sí? Hay un criterio objetivo que determina la diferencia entre lo uno y lo otro. La caja 1 contiene juguetes, la caja 2 contiene pelotas. Y asumamos como premisa que las cajas están a la mitad para no decir que estoy metiéndolo en la segunda porque la primera se llenó. Hay espacio suficiente en cualquiera de las dos para tener todos los juguetes y todas las pelotas juntas. ¿Sí? Pero mi criterio seleccionador ha sido juguetes, en la otra pelotas. Imaginemos que solo tengo pelotas. Pelotitas para niños, infantiles, de yaces, pelotas de básquet, pelotas de fútbol. ¿Por qué razón las pondría? Si mi criterio seleccionador es pongo pelotas, independientemente de su tamaño y su finalidad, ¿bajo qué criterio pondría unas en una caja y otras en la otra? Si una sola caja puede contenerlas a todas. Sería absurdo que ordene mi cuarto, encima con estas nubes del orden que están poniéndose de moda por ahí, que ordene mi cuarto o mi casa poniendo un cajón de este tamaño, poniendo 5 pelotitas y dejando un espacio enorme vacío, y que ponga un cajón a este lado con otras 4 pelotitas. Poner lo mismo en 2 cajones es un absurdo. No entiendo por qué me estás hablando de cajas y de pelotitas. Muy simple. Porque sería absolutamente ilógico, jurídicamente hablando, que si yo pongo 2 cajones diferentes, les dé el mismo contenido. O sea, lo que estoy diciendo es que sería absurdo, jurídicamente hablando, hacer una división de centros de imputaciones y decir que este, por ejemplo, tiene los derechos, vamos a simplificar la cosa, a los derechos X, Y y Z, y este tiene los derechos X, Y y Z. Son lo mismo. ¿Para qué el legislador entonces reguló 2 fueros de protección? Porque el ser humano antes del nacimiento está ahí pues desamparado, lo que tú quieras, pero un niño de 3 años está tan desamparado y un adulto mayor con Alzheimer está igualito desamparado. ¿Por qué hay 2 fueros? El que me pareció bonito es regular uno así y el otro. Solo hay una respuesta lógicamente posible. Los fueros regulatorios, las cajas no pueden ser iguales. Tienen imprescindiblemente que ser diferentes por economía legislativa. Y si son imprescindiblemente diferentes, hay una conclusión obvia: los seres humanos no somos iguales. No por percepción, sino por regulación. Y es algo muy simple. ¿El concebido tiene derecho al nombre? No. Oye, pero ya viene Raulito. ¿Le puedes imputar nombre al concebido? No, no tiene derecho al nombre. ¿Tiene derecho a la inviolabilidad del domicilio? Ya ves, ¿no? Yo mismo tengo derecho al descanso pre y postnatal. No. O sea, sería un absurdo. Oye, pero tienes derecho a unos días ahí. No, pero eso no tiene nada que ver con mi condición y estatus de parturiento. Es por arraigo familiar, es porque acabas de dar a luz y quiero estar con mi cónyuge y con mi hijito neonato. Es arraigo familiar porque explica esa norma. No es el esfuerzo que solo una mujer, así una mujer, puede tener, ¿no? Entonces, en el caso del concebido y de la persona natural, los fueros regulatorios son diferentes, sus titularidades son distintas. Obviamente, es por la condición del ser, o sea, porque está dentro del claustro de la madre y no tiene todos los derechos que cuenta este. De hecho, si no me cree, el Código Civil y la propia Constitución te lo dicen. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Oye, entonces, si hay algo que le pueda perjudicar, ¿es sujeto? No, porque te dice que es sujeto para lo que le puede favorecer. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, cuando hay derechos puros y simples, el concebido los va a poder asumir. Pero cuando hay cargos detrás establecidos en imperativos normativos,
no los tienen por qué asumir. Entonces, no hay fueros iguales. Es una mentira cuando me dicen que el concebido es igual que la persona natural. No podrían serlo, y de hecho no lo son. Entonces, nuestro sistema jurídico regula un fuero especial para el concebido y otro para la persona natural. Más allá del debate y la discusión sobre el régimen jurídico del concebido, hay que entender que el concebido no es entre el momento de la concepción y el momento del nacimiento, y la persona natural lo va a hacer desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte. Definiciones teóricas huelgan. El concebido es el ser humano como sujeto de derecho entre el momento de la concepción y el momento del nacimiento, y la persona natural lo será como sujeto de derecho, el ser humano como sujeto de derecho entre el momento del nacimiento y el momento de la muerte. ¿Sí? Los baremos, o sea, el momento particular en que pasa esto, y es otro cantar. Cuando hay concepción, cuando hay nacimiento, cuando hay muerte. Sobre la concepción, la sentencia del Tribunal Constitucional, porque no hay ley, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la concepción oral de emergencia, la de la píldora del día siguiente, dice que hay concepción, hay vida desde la fecundación. ¿Sí? En tribunales internacionales se ha discutido otra cosa a propósito del derecho al aborto en el caso Gana. ¿Sí? Pero eso refiere a tu prerrogativa de abortar, no refiere a la cuestión sobre el momento en que surge la protección jurídica al concebido. ¿No suena contradictorio lo que dices? No. Lo que sucede es que la protección jurídica a la vida se puede dar incluso antes del estadio de protección que el sistema de derecho penal pueda establecer. No tienen por qué haber una condición de necesariedad para una u otra cosa. Fecundación, desde el momento de la integración del material genético, según la sentencia del TCPO. Nacimiento, no hay una definición, pero se entiende que hay nacimiento de la persona desde el momento en que hay escisión, división entre la madre y el niño, con la ruptura del cordón umbilical, momento en el cual hay autonomía de uno frente al otro. ¿Estamos hablando? Lo anecdótico de esto es que en el mundo hay diversas teorías, la teoría de la viabilidad y la teoría de la vitalidad. Por ejemplo, el Código Español tenía una norma, el artículo 30, si la memoria no me falla, que decía que esa norma está derogada, obviamente en España, pero decía una cosa bastante curiosa, que para considerar nacida viva una persona, ¿sí?, tiene que concurrir dos cosas. Primero, tiene que mantenerse viva las primeras 24 horas posteriores al parto. Y en segundo lugar, tiene que tener forma humana. Entonces, si el niño nacía medio golpeado por la vida, pues tú podrías decir que había nacido muerto. De hecho, en el libro de Víctor Hugo, de Nuestra Señora de París, ¿no?, el personaje de la obra es el jorobado, Quasimodo, casi a la forma. Es italiano, ¿no? O sea, es casi de la forma que corresponde, es lo que se quería decir. Por eso le ponen Quasimodo, no porque sea un nombre así indoeuropeo. ¿Ya? Es casi la forma humana. ¿Ya? Entonces, es un absurdo la norma está derogada. Las teorías que rigen en el mundo, en diversos sistemas jurídicos para ver el nacimiento, son la vitalidad y viabilidad. Si nace vivo, ya nació por el derecho y es persona natural. Eso es lo que pasa en nuestro país. En otros países requieres viabilidad, o sea, que el niño sea viable en las primeras 24 horas. Si sale vivo de las 24 horas, se entiende que ha nacido vivo. Si se muere antes, murió como concebido. ¿Sí? Entonces, es una cuestión que hay que considerar. Nuestro sistema sigue la teoría de la vitalidad. El último baremo es el de la muerte. Para este sí hay una definición en las normas sanitarias de nuestro país. La ley de trasplantes de órganos y tejidos define la muerte como la cesación definitiva e irreversible de la actividad cerebral. O sea, hay muerte desde la cesación de la actividad cerebral. O sea, es esto lo que determina si hay soporte de vida. Esto es, estoy conectado a respiradores artificiales y a un marcapaso, y a pesar de que yo, o sea, mi cerebro ha colapsado y ha dejado función electroencefalográfica con control, con comprobación
de la correspondiente evaluación, estoy muerto para el sistema, a pesar de que mi organismo físicamente siga en activo. ¿Sí? Es para lo único que hay caso. Coyunturas importantes que sí pueden plantearlas, aparte de la definición de los documentos. Para la cuestión del concebido, porque tenemos que mencionar esto muy directamente, para la cuestión del concebido tengan en cuenta esta referencia del Código Civil en el artículo 1, que está referida en el 2.1 de la Constitución. El concebido es sujeto de derecho para todos los personas. O sea, no hay un listado de derechos, pero si el derecho lo puede favorecer y no perjudicar, esa titularidad, esa prerrogativa jurídica puede ser oponible al caso del concebido. Lo bonito del caso del concebido, y tiene que ver, aunque suena raro, con el ejemplo de los libros que le planteaba para regalarle a la doctora, es lo que dice en el segundo párrafo del artículo 1. La atribución de los derechos patrimoniales está condicionada a que nazca bien. ¿Qué significa eso? Que puede ser sujeto de cualquier derecho que le favorezca, pero en lo que concierne a los derechos patrimoniales hay una condición. Esto es, esta es una línea de tiempo, este es el nacimiento y esta es la concepción. ¿Sí? La discusión sobre los derechos patrimoniales del concebido cobra importancia en un escenario en que la atribución del derecho se da entre el momento de la concepción y el momento del nacimiento. Después no importa, porque después del nacimiento estamos hablando de personas naturales y la asignación de la titularidad es pura y simple, sin condiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Concebido, el niño que está en el vientre de la madre, y papi fallece acá. Papi muere. Conforme al 660 del Código Civil, se apertura la sucesión con la muerte del causante. ¿Se acuerdan de ello? Entonces, como se apertura la sucesión con la muerte del causante, se hace necesario evaluar quiénes van a ser los herederos que van a concurrir en la herencia. Para que funcione este caso y no genere mayor discusión, porque la discusión es otra en el otro escenario, tenemos que considerar que nos encontramos entre hijos matrimoniales. El concebido es un hijo matrimonial. ¿Ya? Partamos en el hispanismo de que el hijo es matrimonial. Y es matrimonial, ¿ya? Porque ahora hay que hacer una lamentable observación y cerrar el universo ante una lamentable modificación al Código Civil. Hay que asumir que el hijo es matrimonial y que la madre no ha observado la presunción del 361. Porque el 361 fue modificado hace poco tiempo de la manera más absurda del mundo y ahora dice el hijo nacido durante el matrimonio dentro de los 300 días siguientes a su disolución tiene por padre al marido, salvo que la mujer diga lo contrario. ¿Y por qué? No, dice el 361, salvo que ella diga lo contrario. ¿Por qué? Por lo que sea, basta con que diga lo contrario para romper la presunción. Oye, ¿pero qué? ¿Porque le da la gana? Por lo que tú quieras. Pero eso no lo dice. El espíritu de la ley es que explique. ¿Dónde lo dice la ley? En ningún lado. No puedo hacer testigo donde la ley no lo hace. Entonces, si no te da la gana de decir, a pesar de que estamos casados, que ese hijo es mío, porque simplemente te peleaste el día anterior porque no te dejé ver Game of Thrones, ¿no? Entonces te bronqueas conmigo y dices que no es. Y nos ganamos un lío porque ahora tenemos que empezar a pelear judicialmente por la filiación de ese niño. ¿Sí? Pero es mejor, pues, porque hay que proteger la verdadera identidad del niño. ¿A quién busca proteger con la modificación? La mamá. Entonces, el asunto es este. Y no es que tenga algo para mujeres, no, sino que si yo voy a defender una modificación normativa, tengo que explicar específicamente cuál es el interés que tengo que proteger. Si yo no explico efectivamente el interés que tengo que proteger, estoy engañando. Y diciendo, lo que quiero es proteger la justicia, la identidad del niño, una de esas categorías más extrañas y cocainómanas que puede haber en el mundo, el interés superior del niño. ¿No? O sea, esas cosas que uno no entiende.
Papi muere, presupuesto, hijo matrimonial y no hay objeción de la madre. ¿Sí? Conforme al 660 del Código Civil se apertura la sucesión. El concebido desde este momento tiene derecho a concurrir a la herencia. Acá nace el derecho. Sin embargo, lo que ocurre es que el Código Civil dice que la reducción del derecho patrimonial se encuentra condicionada a la ejecución de las cargas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si bien yo tengo el derecho aquí, ese derecho recién se hace eficaz cuando naces, y naces vivo. ¿Sí? Esa es la razón por la que en nuestro sistema jurídico no se puede partir una herencia cuando hay un hijo que está por nacer. ¿Sí? ¿Y cuál es el interés subyacente a esto? O sea, no entiendo por qué otra vez. Siempre hay una razón, siempre hay algo. No es válido jamás que alguien les diga opción legislativa. ¿Ya? La opción legislativa es la frase que utilizamos los profesores cuando no tenemos ni idea de qué cosa decir. El legislador puso eso, no sé, opción legislativa, pudo haber puesto 8, 9 años. No, siempre hay una razón. ¿Por qué plantea eso? Por un tema de eficiencia también. O sea, al final las normas, cuando las evaluamos en macro, determinan costos de transacción, costos sociales de transacción. ¿Cuál es la cuestión? Juan y María están casados, tienen a Hugo, a Paco y aquí está Luis. El futuro Luis está dentro del vientre de la madre. ¿Sí? Si papi fallece y se apertura la sucesión en el momento del fallecimiento de papi, Juan, los herederos concurrentes van a ser estos de acá, y el concebido también. Si el derecho sucesorio, el derecho patrimonial, fuese puro y simple, en el momento de la muerte de papi, tendríamos que distribuir la masa hereditaria. Después, independientemente de cómo se haga, lo vamos a ver luego, él ya tiene plata. ¿Sí? Entonces, tiene 4 meses y ya tiene $1 millón. Y si se muere en los siguientes meses, conforme al 660 del Código Civil, se aperturaría la sucesión de este y vamos a discutir que la herencia se va a este. Ahora no solo lo veamos en el caso de Juan y María, sino de toda una sociedad. Y cada vez que nos encontramos en esta sucesión, generamos costos de transacción, porque tras cuernos de los costos de un proceso de sucesión intestada, tenemos que asumir uno segundo, ante la incertidumbre y aleatoriedad de que el niño nazca. Entonces, esa situación es ineficiente por los costos de administración de justicia. Entonces, lo que hago es muy simple: mejor espero a que nazcas. Y si naces vivo, la herencia la divido entre 4. Y si naces muerto, la divido entre 3. Esa es la razón. ¿Ya? O sea, no es que el legislador hizo así porque él, ¿no? Él sí lo quería. No, es una situación específica de eficiencia. Entonces, los derechos patrimoniales del concebido, en conclusión, están sujetos a una condición suspensiva ex lege de que el concebido nazca vivo. No es ex voluntaria, es una condición que está establecida en la ley. No, el proceso de sucesión sigue su curso normal. Lo que está suspendida es la partición. Solo la partición hasta el momento en que se confirme el nacimiento del niño o que se muera antes. Porque si se muere antes ya no tienes que discutir absolutamente nada. ¿Sí? Esto obviamente no funciona con los hijos extramatrimoniales por algo muy simple. Porque si el niño es un hijo extramatrimonial, no puedes discutir absolutamente nada de esto por algo muy simple. Para debatir esto, tiene que haber reconocimiento judicial o declaratoria de filiación. Y lo uno y lo otro dependen de una cosa, del nacimiento previo, porque no se puede reconocer ni declarar judicialmente la paternidad de un hijo que está por nacer. ¿Sí? Entonces tienes que esperar que nazca. Y si ya nació, ya no hay mayor pelea con el asunto. Ya no hay mayor pleito. ¿Sí? Esto es respecto a los derechos patrimoniales del concebido. Sobre lo demás, no hay nada sobre lo cual
cual les pueda hacer mayor discusión. Personas naturales. La persona natural tiene las atribuciones y las titularidades que el sistema le otorga, ¿no? Los atributos como el derecho a la vida, la integridad, el honor. Se vende en el Código Civil que tenemos derechos inherentes a la persona. Estoy parafraseando el artículo 5. El derecho a la vida, a la integridad, al honor y demás inherentes a la persona, es el Código Civil. ¿Sí? Pero te dice, y demás inherentes, y el legislador se toma una copita de pisco inmediatamente porque te dice el derecho a la vida, y demás inherentes a la persona no pueden, ¿sí?, ser sometidos a producción alguna, salvo las excepciones previstas en nuestro reglamento. ¿Cuál es el problema? Que si yo tengo algo inherente, nadie me lo puede quitar. ¿Sí? O sea, si yo quiero ser jus naturalista, como me venden, yo no lo soy ya, yo no lo soy, apuro del jus naturalista. ¿Ya? Pero la lógica del sistema es esa, que eres jus naturalista y demás inherentes a la persona. Yo no creo que tengamos nada inherente. ¿Ya? Pero la condición de inherencia está plasmada según el propio artículo 5 del Código Civil. Y demás inherentes a la persona. Y luego te dice, la ley te puede quitar sus derechos inherentes. Entonces, no es posible que la inherencia sea objeto de afectación, ni siquiera por el propio Estado. ¿Ya? Entonces hay una contradicción. A veces te ven que, oh, mi posición es naturalista. No, pues, así no lo está. ¿Ya? ¿Qué coyunturas interesantes hay? Porque pensemos solo en coyunturas, dado el tiempo y dado las particularidades de este conversatorio, ¿no? A propósito de todo esto. Ya. A la hora de analizar supuestos normativos, y voy a utilizar un derecho para considerar esto. A la hora de considerar supuestos normativos hay que tener cuidado con el nombre. Primero, nomen juris, categoría y contenido de las normas. Y voy a tomar como ejemplo, solo a título de ejemplo, dos derechos de la persona. Nomen juris. Donación. ¿Ya? Lees un nombre y dices, donación, claro. Ley de trasplantes de órganos. Código Civil, donación de órganos y tejidos. ¿Es un contrato de donación? ¿Por qué? ¿Y qué pasa con que sea sobre órganos? Porque yo puedo vender órganos de pollo. Te vendo unos riñoncitos, ¿no?, mollejitas, que son más buenas, mollejas de pollo hacia la balsa. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque el cuerpo humano no es susceptible de evaluación económica, con lo que es encima es res extra comercio, y yo no puedo ponerlo como objeto de negociación económica. ¿Pero cómo es eso? Muy simple. Todo contrato rige sobre un elemento patrimonial. Si el centro del contrato no es el patrimonio, entonces no hay contrato. Lo que se busca siempre al celebrar un negocio jurídico contractual es generar una obligación, esto es, una relación jurídico-patrimonial. Por eso, elemental, el matrimonio no es un contrato, porque lo que busco no es generar un efecto patrimonial. Oye, pero la sociedad es una coyuntura, es una coyuntura indirecta del matrimonio, pero la razón de ser del matrimonio es generar una comunidad de apoyo recíproco entre los cónyuges. ¿Sí? Entonces lo otro es coyuntura, circunstancia particular, y es tan simple, porque si el efecto fuese patrimonial y nos casamos meramente por amor, no estoy minimizándolo, pero si nos casamos meramente por amor o a pedido de la hinchada, nos encontramos con que no hay plata de por medio. Y si no hay plata de por medio y tú dices que el matrimonio era lo importante, caemos en un absurdo. ¿Sí? No podríamos definir. No estamos hablando de contrato de donación. Te lo voy a apuntar, no apuntan nada hasta que pongo a pedido de la hinchada, ¿no? A pedido de la hinchada. Donación. La donación de órganos, hay que tener cuidado con las categorías y los nombres en derecho, porque eventualmente la
categorías y los nombres pueden estar referidas a cosas manifiestamente distintas. ¿Ya? El término donación también en derecho polisémico, porque se puede referir al contrato de donación regulado en el artículo 1621 del Código Civil, o a la llamada donación de órganos, mal llamada donación de órganos. ¿Sí? Es como lo que aparece en nuestro DNI, ¿no? Que el DNI dice donación de órganos, sí, que no tiene ningún efecto jurídico, más allá que cuando eventualmente podría venir un vicio de la voluntad. ¿Sí? Cuando tú tienes la donación de órganos en el DNI. ¿Por qué? Porque estás haciendo la cola y dicen, ¿deseas donar tus órganos? Y te hacen una cola. Ya, pues. No sé si les ha pasado eso. Es lo mismo que nos pasa cuando estamos haciendo la cola en algunos lugares, en el Bob, en el metro, ¿sí? Y te dicen, ¿desea donar sus centavitos? Ya, pues. Yo me he acostumbrado, yo tengo una forma particular de ser que me estén conociendo, soy medio neurótico, entonces le digo, no me da, no quiero. ¿Sí? ¿Estás seguro? No me da nada. Pero eso, o sea, no es que tenga miedo de que sea un engaño, ustedes saben, esa plata va a ir ¿a quién, perdón? Va a ir a una necesidad pública, a un grupo humano, a los niños y cosas. ¿Por qué no dar los centavitos? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál creen que es el negocio de estas entidades? Nada en esta vida se hace por amor. ¿Qué creen que consiguen estas empresas que ponen ahí la donación de centavitos? No se lo van a quedar, no se van a robar la plata. Exacto. Dos palabras, crédito fiscal. Eso es lo que obtienes. Porque la donación no se hace a tu nombre, se hace a nombre de la entidad. O sea, Cencosud hace la donación. Y como hace donación a un interés social, a una actividad altruista, obtienes crédito fiscal que deduces de impuesto a la renta y de otro tipo de impuestos. Ese es el negocio. ¿Ya? Esa es la razón. No es, oye, qué buenos son los de Cencosud, se pasaron. ¿Quién dice que los chilenos son malos? ¿Ya? Que no son malos, obviamente. La única que cree que son malos, ya saben quién es, la que se peleó con Condorito. La donación no es un contrato porque su objeto no es patrimonial, pero no solo por eso. Si fuese un contrato, no se explicaría, la de órganos digo, no se explicaría el por qué es revocable conforme indica el artículo 9 hasta antes de su consumación. O sea, yo puedo revocar la donación de órganos en el momento que me da la gana hasta antes de que se haga efectivo. Eso no lo puedo hacer en el contrato de donación porque como todo contrato se rige por el principio pacta sunt servanda. ¿Sí? Entonces, una donación de órganos no se rige por eso. Yo, o sea, acepto donarte un riñón porque sabes que soy tu papa y veo que estás mal, te voy a dar mi riñón. Y luego estamos entrando a la sala de operaciones y hago, me da miedo, ya no quiero. No me vaya a pasar algo, ¿no? Y de repente, pues mi cuerpo me dice, no, ¿sabes qué? O sea, ya con un riñón, ya para qué te quiero. Entonces digo, no, ¿sabes qué? Mejor me retracto. Gracias por el consejo, ya no quiero. Te demando. El 9 dice que es revocable hasta antes de su consumación el acto por el cual una persona dispone en vida de órganos. El ejercicio de esto no da lugar a acción alguna. O sea, no puedo demandarte por, no puedes demandarme por daños y perjuicios si me retracto de la declaración de voluntad. Primera cuestión, entonces, la polisemia a la hora de definición de ciertas categorías jurídicas. La tienen que evaluar a la hora de revisar casos, preguntas, cuestionamientos. Eventualmente, por ejemplo, en un examen. La otra cuestión. Estoy destrozando. Otra cuestión. A nosotros nos han enseñado, y esto funciona con el derecho penal, ¿ya? Si matas a una persona, entonces tienes pena privativa de libertad no menor de tanto y mayor de tanto. ¿Sí? O sea, con las normas sancionatorias, incluso con el derecho administrativo sancionador, funciona esto. ¿Han visto ese esquema? Muchas veces te dicen que las normas jurídicas todas tienen la estructura supuesto-consecuencia.
si haces esto, entonces pasa esto. ¿Sí? Esto es el supuesto derecho de la norma, esta es la consecuencia. Si lo quieren para que suene muy bacán, porque así no hables más que español, si le llamas a esto fattispecie, fattispecie en verdad, porque así se pronuncia en italiano, si le llamas fattispecie, uy, qué capo el grito. Peor si le dices Tatbestand en alemán. ¿Ya? Es el supuesto de hecho. ¿Sí? Si pasa esto, entonces consecuencia. ¿Sí? Pero solo las normas sancionatorias tienen esta norma o esta estructura. Imagínense la del abuso del derecho que revisábamos hace un rato. La ley no ampara el abuso, el ejercicio de la omisión abusiva de un derecho. Entonces, ¿cómo lo estructura en supuesto consecuencia? Si tienes un derecho y lo ejerces abusivamente, entonces la ley no te ampara. Es una tontería dividirlo así. ¿Ya? Solo las normas sancionatorias tienen esta estructura. Sin embargo, pedagógicamente es útil plantear esto. ¿Ya? O sea, ¿qué les quiero decir? Que no es que yo crea en esta estructura, porque las normas, solo las sancionatorias, tienen la estructura en cuestión. Todas las demás tienen una lógica distinta. Es falso eso del supuesto de hecho consecuencia. Obviamente todas las normas tienen fattispecie, ¿ya? Pero no está estructurado aquí. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha podido ver el Principia Iuris de Ferraioli. El tercer volumen, son 3 tomos, el tercer volumen tiene estructuras lógico-proposicionales. Y marea porque parece que estuviésemos estudiando no derecho sino lógica proposicional, demostrando que hay múltiples estructuras lógicas que pueden determinar una norma jurídica y no simplemente ese entonces sí, que es la estructura lógica condicional en lógica proposicional. ¿Por qué les planteo esto? Porque a veces creemos que las normas están hechas así y nos olvidamos de que eventualmente pueden tener una estructura. Esto es pedagógico, no es real. O sea, estamos asumiendo una posición que puede implicar una situación como esta. ¿Se acuerdan de una de las cosas que nos invitó a estudiar derecho? Pucha, ya me generaste un cuadro. Me has hecho acordarme de la lógica y de las matemáticas. Eso que me dijo, yo no soy bueno en matemáticas, ergo a estudiar derecho. ¿Sí? P y Q entonces R. ¿Se acuerdan de la estructura de lógica proposicional? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que eventualmente para que se genere una consecuencia jurídica deben darse dos situaciones concretas. ¿Por qué les menciono esto cuando estamos hablando de derechos de las personas? Porque otro derecho interesante que hay que mencionar es el derecho a la imagen y la voz. A propósito de la intimidad también. El 14 del Código Civil dice que la intimidad de la vida personal y familiar no puede ser puesta de manifiesto sin autorización de la persona. Y no hay excepción. ¿Sí? O sea, tú solo puedes entrar a mi vida privada con mi autorización. Y si es que yo he muerto, solo puedes ingresar a mi vida privada con la autorización de mi cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos, excluyentemente y en ese orden. ¿Sí? Pero la vida privada es importante, es determinante. Imagínate que seas presidente de la República y le pegas a tu esposa o le sacas la vuelta a tu esposa. ¿Se acuerdan que hubo un caso famoso de un candidato a la presidencia de la República, un X, ¿no? Que por ahí está en la palestra de nuevo, y este candidato X argumentó, o por lo menos la leyenda es que terminó en un hotel en el Melody con 5 mujeres y luego apareció diciendo que lo habían secuestrado, pero cuando apareció salía con una cara de borracho única y la esposa, que recordarán ustedes, era de armas tomar hasta el día de hoy, lo esperaba con la escoba en la puerta de la cochera. O sea, lo iban a matar, por hecho. Entonces, la situación en cuestión es que la intimidad de esta persona no le importa a nadie. Caemos a veces en una falacia no de lógica proposicional, sino una falacia no formal. Es la siguiente. Es que él quiere ser presidente, o él es presidente, y si le pega a su esposa, si le saca la vuelta a su esposa,
si no reconoce a su hija, este pata le ha pasado de todo, si no reconoce a su hija, ¿qué calidad moral tiene para ser presidente? ¿No me he escuchado? Respuesta, toda la del mundo. No lo estoy defendiendo, no me interesa, la política no me interesa. ¿Ya? No lo estoy defendiendo. Estoy diciendo que tu argumento de la calidad moral no es cierto. Pero el supuesto de incapacidad moral, es incapacidad moral en el ejercicio de tus funciones y tu encargatura. No es incapacidad moral porque, siendo tú el presidente, ¿no? Golpeabas con una cadena a tu esposa, que otro presidente fue acusado de eso, ¿se acuerdan? Que se hizo famoso porque dice que en Palacio de Gobierno la ponía a la esposa como programar. Entonces, la situación es complicada, pero eso es vida privada, eso es absolutamente privado, no le importa a nadie, ¿ya? No hay excepciones. Muchas veces se confunde la regla de la intimidad con la regla del uso de la imagen y la voz. La regla del uso de la imagen y la voz es muy similar. Está en el artículo 15, si lo quieren. La imagen y la voz de una persona no pueden ser puestas de manifiesto sin autorización de la propia persona, o si es que ha muerto sin autorización de su cónyuge, descendientes, hermanos, excluyentemente y en ese orden. Es igualito, pero ahora se refiere a la imagen y la voz. ¿Sí? A continuación plantea excepciones, y esto es lo que nos genera discusión. Dicho asentimiento no es necesario cuando el uso de la imagen y la voz de la persona, y explica las excepciones. Y se van a dar cuenta que confundimos una cosa con otra por los supuestos, porque dice que yo no necesito autorización, para el uso de la imagen o la voz. O sea, la regla es la prohibición sin autorización. Voy a borrar esto. ¿Ya? Regla, prohibición sin autorización. La excepción dice que no necesito autorización para el uso de la imagen y la voz si nos encontramos ante ciertos escenarios. Si la persona es notoria, si la persona tiene un cargo, si hay hechos o circunstancias de interés público, acontecimientos de índole científico, didáctico o cultural. Ah, ahí estaba la cosa, sí. O sea, ahí es donde dice que si tú eres una persona pública, archiconocida, entonces puedo meterme en tus asuntos. Sí, pero cuidado, lo dice respecto de la imagen y la voz, nunca respecto de la intimidad. ¿A quién le han escuchado esto? 1000 veces a una conductora de televisión. ¿Sí? Que dice, es una persona pública, tengo derecho a firmarla. Y se lo han escuchado a su abogado también. Vamos, es una persona notoria y el Código Civil dice que si es una persona notoria, ella tiene derecho, y ella y sus subracos tienen derecho a firmarla. Eso es lo que dice el Código Civil. Ahora vamos a entender por qué les decía esto del supuesto 1 más el supuesto 2 para generar la consecuencia. Porque no basta con esto. El artículo 15 dice que no es necesaria la autorización para el uso de la imagen y la voz si la persona es notoria, si tiene un cargo, hechos de circunstancia de interés general, acontecimientos de índole científico, de y cultural. Siempre que esa imagen o esa voz, o el uso de la imagen y la voz, sean de interés general, y siempre que sea en público. ¿Sí? Y no es opinión mía, es en verdad lo que dice el Código. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que yo no necesite autorización, se tienen que dar varias circunstancias, no solo una. No basta con decir, mucha gente, eres persona pública, tengo derecho a saber tu vida. Eso es mentira. En la intimidad, una persona pública o privada no tiene limitaciones. Si tú eres un futbolista archiconocido, nadie tiene por qué meterse en tu vida privada. Si tú eres el presidente de la República y no reconoces a tus hijos, nadie tiene por qué meterse en tu vida privada. ¿Sí? No hay excepción.
Ninguna en el Código Civil. Para el uso de tu imagen y tu voz, la cosa es diferente. La regla es la misma. Nadie puede utilizar tu imagen o tu voz sin tu autorización. Para el caso de que no necesites autorización, hay 4 supuestos. Por ejemplo, que sea una persona notoria, pero siempre que sea de interés general y siempre que sea realizado en público. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo de una señora de la televisión que es bastante conocida en los medios. No voy a mencionar su nombre porque respeto a ella, pero es una persona bastante conocida, muy querida por muchos. Se van a dar cuenta de quién es. Es una persona que lee estos libros que no deberían leerse, a Paulo Coelho, a Anita Chopra, estas cosas de autosuperación, ¿no? Lees una soncera, un libro de 200 hojas que te dice que si quieres alcanzar algo en tu vida, todo el universo conspira para que lo consigas. Es tontería. Pero ella cree en eso. ¿Sí? Esta señora que es archiconocida y que tiene sus programas de televisión, que tiene hace muchos años programas, está en una caminata por Miraflores. Es una caminata para concienciar, como decimos acá en el Perú, para concientizar, ¿no? A la población de los riesgos del cáncer de mama o de cuello uterino y que te hagas el chequeo y todas las historias. Entonces, toda la gente, los artistas de la farándula están en la caminata. Ella también. Y uno de los reporteros de la otra mujer, ¿no? de la otra está filmándola. Y mientras ella va, la siguen filmando. Y mientras ella va caminando, como está conocida, la siguen filmando. Termina la caminata y ella se va a un estacionamiento. Se va caminando al estacionamiento del lugar y la siguen filmando. Va a transpirar, así se va al estacionamiento secándose con la toalla. Se mete a su carro y la siguen filmando. En ese momento pierde la paciencia, se baja y empieza a pelearse con el tipo. ¿Sí? ¿Podían utilizar su imagen? Porque el argumento es, eres persona pública. No podían utilizarlo. Porque es la misma persona notoria, siempre. En todo momento. Es la misma señora. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, las circunstancias cambian. ¿Es interés general verla secándose la transpiración en el estacionamiento? No, ya no puedes firmarla. Es realizado en público, encima se puede discutir. Es un estacionamiento en los portales, playa privada. Ya no puedes firmarme. Pero creemos que la vida privada de las personas tiene un globo particular a considerar. Solo quiero subrayar esto a propósito de la coyuntura del derecho, ¿no? Y una cuestión concreta, si se dan cuenta. Más allá de esta coyuntura, que nos sirve para hacer un recordario sobre los derechos de la persona, pero importa en un efecto macro. Cuando me plantean un caso y me preguntan estructuralmente sobre un caso, las respuestas a ese caso solo pueden ser válidas si es que todos los elementos para valorar esa respuesta concurren en mi alternativa. ¿Sí? Sea de contrato, sea de registral, sea de administrativo, sea de societario, sea de lo que fuere, yo tengo que tener en claro que o está todo o mi opción es falsa. ¿Me dejo entender? O sea, yo no puedo tomar en consideración la valoración de un fenómeno jurídico si es que no tengo en consideración todas las variables. ¿Me tengo que aprender todas las variables? Obviamente, lo tengo que hacer. Pero a la hora que veo el problema jurídico, necesito considerar, ¿no?, todas las implicancias y las consecuencias jurídicas que están detrás de esto. ¿Queda claro? O sea, no es solo lo que les quiero presentar una coyuntura, que es el derecho a la imagen y a la intimidad, que son dos cosas diferentes, sino tener en consideración que a la hora de valorar cualquier cosa en su ejercicio profesional, tienen que tener en consideración la concurrencia de diversas situaciones jurídicas para recién valorar el efecto. Si es que así lo pide la norma. Muchas veces, insisto, en el caso de la intimidad y la imagen, decimos, eres notorio, podemos meternos en tu vida. Y eso es falso. En ninguna parte del sistema plantea esa situación. Y lo mismo, si es que queremos valorar la eficacia de un contrato, no bastará con decir que el contrato lo hemos celebrado, porque la eficacia y el momento de la celebración del contrato, la discusión sobre su validez, son fenómenos completamente distintos, como desarrollaremos en el próximo capítulo. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, un lindo fin de semana, ¿ya?